Los alcances y acuerdos que se establecieron con la firma del Pacto por México fueron sumamente amplios. Uno de ellos, y que se abordó en su etapa de modificaciones constitucionales, fue la reforma de las telecomunicaciones. Viviendo más de 20 años, porque fue expedida en 1995 la Ley Federal de Telecomunicaciones. Y desde entonces, pues la verdad es que no ha habido reformas, y a esto, pues podríamos inclusive irnos atrás con la Ley de Radio y Televisión, en donde pues estamos hablando de una ley que fue expedida en 1960, es decir, cuando apenas si las señales de televisión las captaban en México no más de 2,000 aparatos de televisión, porque pocos eran los que tenían aparatos de televisión en su casa. Es obvio que las tecnologías han avanzado, la penetración de estos servicios entre la población es enorme, y hoy sabemos que quien no está avesado en estas tecnologías, las tecnologías de la información y el conocimiento, difícilmente vamos a llegar o vamos a poder ser competitivos como nación o como personas. El hecho es de que esta reforma constitucional, que surge a raíz precisamente del Pacto por México, establece un nuevo paradigma. Y este nuevo paradigma nada más recoge la realidad, y es el hecho de que, por un lado, antes estaba, digamos, el sector de las telecomunicaciones por separado, lo que es la telefonía, y obviamente después las evoluciones con el celular y la tecnología de transmisión de datos o internet de banda ancha por móvil o por fijo, y por el otro lado estaba la televisión, en sus dos facetas, digamos, en la faceta de la televisión abierta, que no es de paga, y la televisión de paga, que si bien es considerado, o era considerado por la legislación actual como telecomunicaciones, ha estado siempre bajo, digamos, el imperio de aquellos que obtienen tal vez lo más importante, el más importante insumo, que son los contenidos. En realidad nosotros votamos en contra porque nunca nos hemos ido con la finta, compañera Carpinteiro. La verdad es que todo fue una engañifa del gobierno y de gran farsa que ha sido el Pacto por México. Y veamos, prácticamente todas las reformas están atoradas. La de telecomunicaciones debió haberse modificado desde diciembre. La legislación secundaria, está traslapada la reforma política, está también pendiente la reforma energética secundaria. O sea, los plazos prácticamente están vencidos. Y esto habla de una prisa por hacer reformas, en teoría espectaculares, en nuestra opinión regresivas, que finalmente no han beneficiado a la población. Y hay que preguntar a la gente si está conforme, por ejemplo, con la reforma hacendaria, que le ha golpeado no solamente a la economía familiar, sino a la economía nacional. Hoy el país vive una grave desaceleración económica. Hoy el presidente de la República solo tiene el 37% de aprobación. Ningún presidente de la República, y reto que alguien me demuestre que Zedillo o que Calderón o que Fox tenían un nivel mayor de popularidad. Es decir, ¿por qué? Porque la gente no está viendo reflejada en sus bolsillos mejorías, y si la gente no ve mejorías, la gente reprueba al Ejecutivo. Ya lo decían los compañeros, ¿no? Pues claro que hoy el acceso a la información, la mayor parte del ciudadano no la tiene, pero parte de lo que en la reforma viene es el hecho, en principio, de no cobrar la larga distancia en territorio nacional, el hecho de las interconexiones, que estas pudieran ser de manera gratuita, siempre y cuando el agente económico preponderante tenga, como en este momento, que hay algunas cadenas que tienen más del 50%, puedan tener la libertad de que con sus competidores acceder a que no se les pueda cobrar la interconexión. Estoy hablando, por decir algo, de Iusacell a Telmex, por ejemplo, o viceversa, el que no haya un punto en donde se les pueda estar cobrando. Ya no tocaría el tema de las libertades. Claro que estamos a favor de la libertad de expresión en toda la expresión de la palabra. El tema de Internet y la censura, claro que estamos en contra de la misma, pero sí la posibilidad de que las mismas redes y la posibilidad de que la gente pueda invertir utilizando lo que ya en el país existe. Es una gran desgracia el que teniendo redes a lo largo y ancho del territorio nacional no puedan estas ser aprovechadas. Y la otra, el que hay intereses monetarios importantes
para poder invertir y que no se les dé la posibilidad, dado el monopolio o el duopolio, como algunos lo han venido mencionando. Y por tanto decir que a lo que vamos es a que el usuario, al ciudadano común, sea el mayor beneficiado en esta reforma. Finalmente, la discusión sobre estas importantes reformas llegaron a su fin en el Pleno de la Cámara de Diputados. Como siempre ocurre con los grandes temas de la agenda nacional, las discusiones fueron amplias, plurales y democráticas, y en ellas se emplearon más de 1.140 horas de trabajo en el Pleno de esta 62ª legislatura. 1.140 horas de trabajo. En aquella ocasión, los programas 49 y 50 desde el Congreso buscaron la opinión de los diputados sobre estos temas. Aquellos programas fueron realizados mientras las discusiones se llevaban a cabo y por ello son un reflejo vivo que reflejan esos importantes debates en nuestra historia, la historia más reciente del poder legislativo. Yo creo que ha sido la forma más fácil de hacer dinero. Cuando privatizan Telmex, lo dieron como una empresa privada, como una empresa quebrada. Hoy, el hombre más rico del mundo posee esa empresa que se dio como que no funcionaba. Y considero que la ley que está por regresar a la Cámara, que con las modificaciones o adecuaciones que se le pudiera hacer en la Cámara de Senadores, pudiera servir realmente para informar, para llevar progreso. Y eso no va a depender solamente de mi partido como tal, sino depende de todos los partidos. Que podamos hacer una alianza y hacer una legislatura donde realmente cumplamos con nuestra obligación. La radiocomunicación, por ejemplo, en mi distrito, la única señal que llega es la de Televisa y a algunos pueblos TV Azteca. Y la verdad que la gente no está informada de lo que pasa en este país, porque únicamente pasan desinformación y novelas. Vale la pena recordar por qué hicimos esta reforma y en qué estamos pensando cuando estamos escribiendo esta ley. Yo creo que en el corazón de la reforma de las telecomunicaciones está el que le podamos dar a los mexicanos más canales de televisión y la posibilidad desde el artículo 6º de la Constitución de dotar de internet y banda ancha a todos los mexicanos. Es decir, democratizar la información, democratizar los medios de comunicación para poder generar una ciudadanía mucho más participativa, que tenga diferentes opciones para poder formar su criterio y que tenga también las plataformas para que ese criterio pueda ser comunicado y que podamos tener una mejor comunicación entre el gobernado y el gobernante. Si nosotros tenemos establecidos estos principios dentro de la propia ley, pues será muy fácil entonces ponernos de acuerdo, porque todos queremos que a México le vaya bien, que los mexicanos tengan mejores opciones y mejor calidad de vida. Y esto es lo que pretende precisamente la reforma y la ley. Al tener dos nuevas cadenas de televisión, se forma un mejor criterio. Ya nos comentaba Gloria hace algunos momentos de los espacios que solo llegan a su distrito. Con dos nuevas cadenas se pretende que puedan llegar dos nuevos espacios más el canal que va a tener el propio Estado. Una vez aprobadas las reformas sobre las leyes secundarias de telecomunicaciones, desde el Congreso decidió abordar por última vez dicho tema, buscando obtener la opinión sobre este tema y su futuro con los diputados de distintos grupos parlamentarios
Y en este programa número 53 tuvimos el gusto de recibir para usted las opiniones de Marta Gutiérrez, Miguel Alonso Raya, Manuel Huerta Ladrón de Guevara y Ricardo Mejía Verdeja. Cuando votamos en contra de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, lo hicimos conscientes de que esta faramalla de la reforma de telecomunicaciones era una tomadura de pelo. Finalmente, no puede golpear a los monopolios quien llegó al poder gracias a los monopolios. Y esta reforma secundaria en la materia confirma que todo es una gran simulación. Ni Televisa ni América Móvil van a ser afectados. Van a encontrarles vía la ley, vía las resoluciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, todas las condiciones para que sigan operando como los grandes monopolios de la información en el país. En cambio, las radios comunitarias, la radio social, las radios públicas, son confinadas a migajas, migajas del espectro, migajas de las frecuencias, migajas de la publicidad, mientras los demás se despachan con la cuchara grande. Hoy, por medio de esta ley, van a poder llegar hasta un 35% de su tiempo en publicidad comercial. Le dan la vuelta al tema de la retransmisión gratuita a partir de la coartada de los derechos de autor. Decirle a la audiencia que los datos personales están protegidos justamente por la ley de protección a los datos personales. Hay instancias que protegen. En la colaboración con la justicia, la ley cumple con la colaboración de la justicia a fin de proteger delitos que nos lastiman y que debemos de tener muy presentes en el caso del secuestro y la extorsión, y que ha habido organizaciones que han estado colaborando como México Unido contra la Delincuencia, por mencionar una de ellas. En el tema social, que sí, es una reforma, una ley que en el corto, mediano y largo plazo dará frutos y por supuesto que protege a la audiencia, al usuario y que fomenta la competitividad.